Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Sí. Oremos juntos. Gracias, Dios Padre misericordioso, por amarnos. Gracias por tú nos salvaste con la sangre de Jesús, a los que fuéramos a ir al infierno por nuestros pecados. Así que gracias por dejarnos ir al cielo. Y gracias por permitirnos a construir una iglesia en esta tierra para que pueda ser religiosa y conducir. Nosotros, los que vamos al cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Ayúdanos a vivir una vida que glorifique a Dios. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia. Muchas personas en la tierra de Perú están esperando tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a predicar el Evangelio a nuestras familias y muchas almas pobres en Perú. Por favor, usa nuestras iglesias para que podamos predicar Evangelio a muchas personas. Y también te pedimos que nos da poder para este trabajo. Creemos que en esta hora aquí tú, Cristo, estás aquí. Por favor, alimentanos nuestros espíritus como necesario. Por favor, a través de palabra de hoy, cámbianos para que podamos ser como tus hijos. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos San Juan, capítulo 11. Busquemos San Juan, capítulo 11, versículo 1. Busquemos San Juan, capítulo 11, versículo 1. Voy a leer. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. 9-10, leamos juntos. Respondió a Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve a la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Sí. La Biblia registra 3 milagros de Jesús resucitando a los muertos. El primer milagro es el que Jesús resucitó a la hija del jefe de la sinagoga, Jairo. Este versículo. Y tomando la mano de la niña, le dio: Talita Gumi,
que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Talita Gumi, ¿sí? Aquí dice, una niña que había estado muerta resucitó. Y en segundo lugar, cerca de la puerta de una ciudad llamada Nain, vio las personas que llevaban un féretro y lo tocó. Aquí dice, y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Sí, aquí dice, joven, a ti te digo, levántate. Un joven que estaba muerto le vivió. Y en tercer lugar está el caso de Lázaro, quien resucitó después de 4 días, como se describe en el capítulo 11 del San Juan. Los casos en los que Jesús resucitó a los muertos son una sombra de la obra de renacimiento a través del encuentro con Jesús. Entre ellos, el milagro de la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 del Juan muestra mejor la obra de Jesús, quien vino en esta tierra para salvar las almas. Todo el contenido del capítulo 11 del San Juan es el proceso y el resultado de la resurrección de Lázaro. Sobre todo en el versículo que acabamos de leer, las hermanas de Lázaro avisaron a Jesús enviando rápidamente a alguien para que venga a ellas porque Lázaro está enfermo y muriendo. Este aspecto puede considerarse como la forma en que actualmente rogamos a Jesús en oración. Además, lo que Jesús escuchó sanó yendo directamente es un ejemplo de cómo el Señor escucha la oración de los santos y va directamente a salvar las almas. Sin embargo, aquí vemos la reacción de Jesús, cómo escuchó su petición y qué hizo antes de sanar a Lázaro. Por medio de esto, podemos ver cómo escucha nuestra oración cuando pedimos salvar las almas muertas y cómo reacciona el Señor antes de salvar a una persona muerta, qué situación permite y cómo la salva. Es una palabra muy útil para entender al Señor. Por medio de esta palabra, cada uno de nosotros puede entender qué actitud y pensamiento debemos tener al evangelizar comparando la palabra con la situación que enfrentamos. Pensaremos solo sobre los contenidos importantes de este texto. Vamos a ver otra vez San Juan 11, 1 a 3. Voy a leer. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que unió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, aquí el que amas está enfermo. El incidente en el que María unió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos ocurrió después del caso del capítulo 11 de San Juan. Alguien dice que después de que María rompió el alabastro, ocurrió este hecho, pero no es así, sino que el San Juan fue escrito por Juan, quien
inspirado por el Espíritu Santo, después de todos los eventos, fue testigo incluso de la muerte y la resurrección de Jesús. Por lo tanto, él mencionó el evento más significativo que ocurrió entre Jesús y María para ayudar a comprender quién es la María que se menciona aquí. El contenido de la resurrección de Lázaro es algo que ocurrió antes, no después del caso del alabastro en orden cronológico. El caso del alabastro aparece en el siguiente capítulo, el capítulo 12. En la vida pública de Jesús, mucha gente lo persiguió y malentendido, incluso intentaron matarlo y de hecho lo mataron. Sin embargo, Lázaro y sus hermanas Marta y María trataron a Jesús y los 12 discípulos con la mayor sinceridad cada vez que Jesús venía, como se declara en la Biblia. Al igual que estos hermanos Lázaro, había personas en cada época que amaron al Señor y le sirvieron. Las personas que quieren estar cerca del Señor, que quieren estar reaccionados con el Señor, que se esfuerzan por tocar a Jesús, por agradar al Señor. Incluso en estos tiempos hay personas que sirven al Señor invisible, dijo Jesús. Vamos a ver aquí. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto los hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 45, leamos juntos. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis no uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. En esta época, servir al Señor invisible implica, primero, servir a la iglesia y a los santos con amor y tratarlos con estima, lo cual es equivalente a servir al Señor. ¿Por qué? Porque tratamos de ayudar a servirnos unos a otros. ¿Por qué? Esta manera se convierte en la manera de que servir al Señor invisible, igual que servir Jesús de la vida pública. La primera manera de servir al Señor es servir a los santos. Y además de tratar a los santos, la manera de tratar al Señor en estos tiempos es agradar al Señor a través de las propias acciones. Lo que agrada al Señor a través de nuestros propios comportamientos también se convierte en servir al Señor. En un día, elegimos entre servir al Señor y tratar mal al Señor en tantas opciones. Obedecer la palabra de Dios o ignorarla obedeciendo la palabra del diablo. Cada momento nuestra elección está basada en este hecho. Tomamos docenas de decisiones todos los días. Por ejemplo, escuchar la palabra o no, ir a la reunión o no, orar antes de dormir y simplemente dormir, leer la palabra o levantar el teléfono y mirar YouTube. Todo es una elección. Tomo docenas de decisiones
durante el día, ya sea tratar al Señor o descuidar al Señor y tratar al diablo. Después de recibir la salvación, he tratado más al Señor o al diablo en mi vida. Pronto llegará un momento en el que debe calcular antes del Señor. El Señor calculará y quedará muy decepcionado. Yo también estaría muy avergonzado. Podemos servir al Señor mediante la obediencia a la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver el capítulo 3, San Juan 11:3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Marta y María fueron personas que le conocieron a Jesús como Cristo. Por eso trataron a Jesús con sumo respeto, porque eran personas que le conocieron a Cristo cuando enfrentaron una situación en la que no podía hacer nada, lo buscaron fervientemente. Cuando Marta y María vieron que su hermano Lázaro estaba enfermo y muriendo, supieron que no podían hacer nada. Pero al mismo tiempo tenían la expectativa de que Jesús definitivamente podría resolver el problema. Lo que podemos ver de esto es que las personas que tratan bien al Señor diariamente también pueden orar bien. Una persona que trató bien al Señor en su vida diaria puede recordarlo en el momento en que enfrenta dificultades, debido a que normalmente pensaba en el Señor durante su vida. Por el contrario, una persona que no sirvió bien durante su vida diaria es aquella que no vive con el Señor en su mente. Por consiguiente, esa persona puede ser una persona que ora bien. Porque no suelo buscar al Señor a menudo. La evidencia de si soy una persona que sirve bien al Señor o no se refleja en mi hábito normal de orar. Capítulo 4. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lo que Jesús escuchó el mensaje de Marta y María se convierte en escuchar la oración. Y dijo, después de escuchar la oración, aquí dice, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para, ¿qué? Muerte. No es para muerte. Según la percepción de la gente hacia Lázaro, era un enfermo que iba a morir en 1 o 2 días. A pensar de todo a los ojos de Jesús, esta enfermedad no es para muerte. La perspectiva de unas personas, la del Señor, pueden dar respuestas completamente opuestas. Desde la perspectiva de las personas, la situación parece ser mortal y muy difícil. Sin embargo, a los ojos del Señor, podría ser algo para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios cumpla con la
bondad divina. A medida que vivimos, enfrentamos muchas dificultades y a veces enfrentamos pruebas tan grandes que no podemos ocultar nuestra turbación. En ese momento que nos sentimos como enfermedad mortal, pensando que podamos morir. Así destruye la vida y el corazón, pero desde la perspectiva del Señor, esa situación puede no ser una enfermedad mortal. Una persona tiene la vista, escucha estrecha y corta, pero el Señor lo ve todo. Así que cuando se enfrenta a una situación difícil, debería preguntar a Dios si es una enfermedad mortal o no, en lugar de decidir por sí mismo si lo es no o no. Y esa manera será más segura que todo. Cuando miramos hacia atrás de nuestros años pasados, la mayoría de las situaciones que pensábamos que eran enfermedades mortales, ahora se han resuelto. Por eso hay algunas cosas que me hacen arrepentir de mis acciones inmaduras y de haber causado alboroto. Asimismo, puede ser que esté tratando con pensamientos limitados al considerar algo como una enfermedad mortal y luego seguir adelante con sus propios pensamientos. Puede estar enfrentando situaciones que no son enfermedades mortales, pero las trata como si lo fueran. También hay algunas personas que están ocupadas, sentadas, cuando encuentran dificultades. Cada vez que algo sucede, si siempre llegan a la conclusión de que es una enfermedad mortal sin solución y comienzan a quejarse. Están tratando cada situación como si fuera una enfermedad mortal. Igualmente, se revela su fe cuando enfrenta la dificultad. De hecho, no existe la muerte para un cristiano salvo, debido a que somos personas que hemos recibido vida eterna, nos hemos vuelto inmortales con un cuerpo inmortal que nunca morirá. Aunque muera estar en el cielo, ¿sí? Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Este versículo, leamos juntos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, en que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora. Aquí dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, Jesús mora en vosotros. Si sean salvos y el Espíritu Santo mora en ellos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Somos las personas que recibieron la
promesa de resurrección y la de que nunca morirán. Lo que Dios ha preparado para nosotros es la vida eterna que nunca muere. Aquí dice San Juan, primero de Juan, capítulo 5, 13. Otra vez, leamos juntos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. De hecho, los cristianos no necesitan tener miedo a la muerte ni al destino. ¿Por qué? Tienen la vida eterna y pueden ir al cielo. Una persona en quien ha sido sembrada la vida eterna en su corazón y que está llena de la esperanza de la vida eterna, no tratan a ninguna dificultad como si fuera la enfermedad mortal. También vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Esta es perspectiva del Señor. Aunque enfrentamos dificultades desde que nací, tengo varias situaciones que hacen difícil vivir la vida de fe y algunos casos difíciles que obstaculizan el evangelismo. De repente nos enfrentamos a casos aún más difíciles, pero en esos momentos debemos recordar que aunque nos enfrentemos a cualquier situación, no será una enfermedad mortal. La situación que enfrento no es una enfermedad mortal, sea cual sea. Este pensamiento debe ser sembrado en mi corazón. La vida eterna está en mí y estoy destinado a vivir con toda alegría eternamente. Mi destino está ahí en el final. Si no olvidamos esto, no nos sucederán situaciones como la enfermedad mortal. Sin embargo, el diablo intenta que percibamos la situación como si fuera una enfermedad mortal para destruir la vida de los cristianos de todas las maneras posibles. Nos sacuden el corazón con palabras como eres una persona en una situación muy mala. Si nos salimos de esta, no habrá desarrollo ni siquiera después de décadas. El Señor dice definitivamente no es una enfermedad mortal. Igualmente, el Señor nos dice que no solo nuestras propias situaciones, sino también sin la enfermedad que enfrenta la persona con la que nos encontramos, ¿es mortal o no? Depende de los cristianos. Vamos a buscar San Juan. San Juan, capítulo 20. San Juan 20, versículo 23. San Juan 20, capítulo 20, versículo 23. San Juan, capítulo 20, capítulo 23. Este versículo, leamos juntos. A quienes le pitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retendidos. Jesús vino a esta tierra para perdonar los pecados de
devolvió todo el precio del pecado humano muriendo en la cruz. Por eso Jesús tiene la autoridad de perdonar los pecados y entregó la autoridad a los discípulos mientras ascendía después de la resurrección. Aquí dice, ¿a quién remitiréis los pecados? Les son remitidos. Vosotros los discípulos, si evangelizáis a alguien, cualquiera de ellos podrá ser perdonado de su pecado y recuperarse de la enfermedad mortal. Aquí dice también, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Si los cristianos no dan un paso al frente, son ellos los que realmente morirán. Vamos a ver este versículo. Leamos juntos. Y a ti te daré las llaves cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en los cielos. El Señor dio la llave del cielo a la iglesia. La iglesia y cada miembro de la iglesia tienen la llave del cielo, el Evangelio. Y este Evangelio es la llave del cielo. Aquí dice, desatares en la tierra. Si se abre la cerradura llamada Biblia, las puertas del cielo se abrirán y la persona podrá entrar. Pero si concluye que es una enfermedad que le matará en la tierra y la cierra sin usar la llave, la puerta al cielo también estará cerrada en el cielo. Entonces, si miran a un alma y concluyen, esta persona no puede serlo. Están concluyendo como si fuera una enfermedad mortal. Están convirtiendo la vida de esa persona en una enfermedad mortal con sus pensamientos débiles. Así que no saque conclusiones descuidadamente. Concluyendo que esta persona es difícil escuchar. Todas estas son enfermedades mortales. Conozco a alguien cuyo marido tenía cáncer de hígado. La enfermedad empeoró y estuvo a punto de morir. Algunos de Corea. Aunque llevaba mucho tiempo en el hospital, no había mejoría y su situación económica y su salud empeoraban. Pero la esposa lo vio sudando en el hospital que estaba atrapado y viviendo, respirando mal aire, y ella dijo, pensando, aunque sea una enfermedad que no me mate, me moriré. Y encontró un lugar que está en profundo del campo, con buen aire y agua, que ofrecía terapia dietética. Al principio dudaba de si funcionaría, pero volvió después de recuperarse bastante. Cuando vi esto pensé, oye, hay una manera. Si la tratan como si fuera una enfermedad mortal, todo habría terminado ya. El cambio, la esposa
no pensó que sería una enfermedad mortal. Así que buscó la manera de vivir y lo logró. Podríamos estar tratando a los demás en el corazón de nosotros predicadores como si fueran enfermos mortales, porque la situación sigue demorando si desarrollo del evangelismo, ya sea al predicar la familia, las personas cercanas, o al marido, la esposa, los padres o los hijos, como si fuera una enfermedad que debe morir. Aunque sin saber, puedo estar tratando así. En realidad es así, es casi como darse por vencido sin probar algo nuevo. Aunque hay presión en el corazón, pero en realidad no hay nada que hacer. También hay casos en los que algunas personas llegan a la conclusión de que la evangelización no es posible porque sus corazones son demasiado duros o que es una enfermedad mortal. En otros casos, al observar la vida de la persona, parece que está demasiado ocupada para escuchar la palabra, por lo que la trata como una enfermedad mortal, diciendo, no está en condiciones de ser salvo escuchando la palabra. No importa cuál sea la situación, incluso si la situación es peor, como si Lázaro muriera. Si tiene un poco de fe en la capacidad del Señor para resucitar a los muertos con una sola palabra. En primer lugar, dirá orando así, debe haber una manera en vez de esto, no hay remedio. Porque Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Esta no es una situación para retirarse o sentarse. Debemos tener en cuenta que si persona que me predicó me hubiera tratado como un enfermo mortal, yo realmente habría muerto. No importa quién miremos, no tenemos derecho a concluir que alguien tiene enfermedad mortal. ¿Sí? Vamos a volver. San Juan 11. San Juan capítulo 11, versículo 5. San Juan capítulo 11, versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Aunque Jesús escuchó que Lázaro se enfermó, en el versículo 6, que dice, cuando oyó pues que estaba enfermo. Jesús escuchó. Aunque Jesús lo escuchó. Aquí dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En lugar de ir a curarlo, de inmediato, le trazó 2 días más y comenzó a moverse de donde estaba. Como el versículo 5, aunque Jesús amaba a Marta y sus hermanos María y Lázaro, ¿por qué? Porque se quedó 2 días más en vez de irse inmediatamente. ¿Por qué?
Se puede decir que esta escena muestra cómo responde el Señor después de escuchar las oraciones de sus amados santos. Poco después de que le diera el mensaje a Jesús sobre Lázaro, Lázaro murió. Debido a su omnisciencia, Jesús sabía que Lázaro moriría y estaba muerto, pero no actuó apresuradamente, esperando hasta el momento adecuado para mostrar la gloria de Dios. Porque hay un mejor momento para todo aquellos en lo que la gente ni siquiera piensa. A veces, si el Señor no responde rápidamente a nuestras fervientes oraciones, nos impacientamos, nos quejamos y nos resentimos. Como resultado, una mente impaciente causa resentimientos, quejas e insatisfacciones. Así, cuando la respuesta de Dios a la oración se demora, es razonable pensar, debe haber algún significado profundo del Señor que desconozco. Dios a veces permite las pruebas y otras veces permite el sufrimiento para que la fe de los creyentes pueda crecer. A pensar de todos, cuando miro el resultado, solamente me impaciente y armé un escándalo, pero al final no perdí nada. ¿Sí? ¿Perdieron algo Marta y María porque murió Lázaro? No hay nada. Más bien su hermano volvió a vivir sano. La gloria de Dios se reveló, aprendieron más del Señor y crecieron más. ¿No es así? ¿Sí? Vamos a ver este versículo, Romanos 5, 13 y 4. Este versículo leamos juntos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hay muchos casos que se quedan 2 días más después de escuchar la oración de los santos. En última instancia, esto es lo que el Señor está tratando de lograr para los santos. Aquí dice, la tribulación produce paciencia. Significa, si soporta bien las tribulaciones, tendrá paciencia para soportar cualquier dificultad y adversidad. Y aquí dice, y la paciencia prueba. Entrenar a los cristianos con paciencia para desarrollarlos en caracteres apropiados como hijos de Dios. Aquí dice, y la prueba, esperanza. Además, en esa prueba se logra la esperanza. La prueba produce esperanza, lo que significa que, aunque uno sea un pecador débil al ser salvado, al entrar al cielo, es decir, al reino de Dios, se convertirá en una persona completa que puede entrar audazmente. Hay una razón por la cual Dios no resuelve inmediatamente las oraciones de los santos en sus tribulaciones y se queda 2 días más. Después de quedarse 2 días más, no se fue a otro lugar, sino a Lázaro. Al final,
todo se solucionará. Piénsenlo. Si vamos a pensar, si consideramos las dificultades que enfrentamos y las oraciones que hicimos, aunque en ese momento parecían muy graves, al final casi todo se solucionó, ¿verdad? Vamos a ver este versículo, Deuteronomio 8:2. Voy a leer. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Por qué? Porque seguimos siendo impacientes y no podemos soportar. ¿Por qué? Es porque aún no me he humillado y mis pensamientos están llenos de esos. Por lo tanto, se queda 2 días más para que podamos humillarnos hasta que abandonemos los últimos pensamientos propios. Podría encargarnos algo más valioso cuando seamos maduros, ¿cierto? No podemos encargar una espada a los niños, ¿sí? Yo no puedo. Mis hijas, no podemos encargar una espada a los niños. Tampoco podemos dejarles a los niños muchos dinero. Comprarán juguetes, ¿sí? Podríamos confiar cuando ellos crezcan. Entonces, el Señor permite el desierto y no lo resuelve de inmediato. Los 2 días para algunas personas pueden convertirse en 40 años en el desierto. Vamos a ver este versículo. Versículo 16. Este versículo, leamos juntos, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para hacerte bien. En todas estas dificultades, en propósito es afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Este es propósito. El propósito de todas las dificultades es bendecirme. Sin embargo, durante el Señor se quedó 2 días más. Hay mucha gente que se va. Hay dificultades físicas, dificultades económicas, dificultades entre personas y diversas dificultades. En ese momento tengo que abandonar mis pensamientos y agarrar la posición que tengo que proteger sin condiciones hasta el final. Pero cuando mi corazón no se vuelve bajo y mis pensamientos todavía están desbordados, así produce un momento en que se va demasiado lejos con los pensamientos y termina abandonando el asiento debido a la impaciencia. Hay personas que no vienen a la iglesia si no se siente bien consigo mismas, ¿sí? Alguien hay en nuestra iglesia. Hay personas que no vienen a la iglesia si no se siente bien consigo mismas. Algunas personas tratan descuidadamente a los demás cuando se sientan mal consigo mismas, ¿sí? Si uno si uno es impaciente,
terminará tomando decisiones con poca fe y, en última instancia, actuando sin sabiduría. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 14. Proverbios, capítulo 14, versículo 29. Proverbios 14, 29. Este versículo leamos juntos. El que tarda en airarse en grande de entendimiento, más el que es impaciencia de espíritu en de necesidad. Que dice, ¿cómo puede ver en este pasaje? Las emociones y las creencias siempre reaccionan entre contra sí. Las emociones hacen que la fe retroceda. Al contrario, la fe hace que las emociones retrocedan. Las personas que tienen fe no se enojan ni reaccionan emocionalmente ante las cosas entre las personas. Una persona con fe no muerta necedad, siendo impaciente y dejando que sus emociones se empoderen de ella. Debido a que la persona es emocionalmente estable debido a sus creencias, no muerta impaciencia fácilmente. Sin embargo, las personas que faltan de fe siempre están emocionalmente activas. Así que hay un retraso en la oración o las cosas no salen según lo planeado, las emociones aumentan y fluctúan, volviéndose impacientes, enojados fácilmente y tristes. Las emociones presionan la fe de esa persona, quien no puede encontrar ningún aspecto que parezca cristiano. No sé por dónde desaparecieron las palabras que aprendió. El Señor muchas veces demora la respuesta y se queda 2 días después de escuchar una oración. Esto es para saber si la persona tiene fe o no. Si la respuesta a la oración se demora, se revela cuán fervientemente oró la persona. Cuando la respuesta a la oración se demora, uno abandona su posición, es porque no tiene fe. ¿Cómo se siente impaciente debido a la falta de confianza? Primero, encuentra su propio camino y lo sigue adelante. El Señor a menudo demora la respuesta, como quedarse 2 días más después de escuchar la oración de un creyente. Lo hace en parte para ayudarnos a crecer en la fe y desarrollar un carácter perseverante. Vamos a pensar, si los problemas que han retrasado la respuesta de mis oraciones y que todavía no han sido respondidas se hubieran resuelto de inmediato, ¿habría crecido tanto en la fe ahora? Creo que no, porque el Señor sabe el momento
adecuado más que yo. El Señor no me da lo que quiero según mis pensamientos, sino que me da lo que más necesito de la manera más adecuada. Vamos a volver. San Juan, capítulo 11. San Juan, capítulo 11. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Después de permanecer ahí 2 días más, Jesús pidió ir a Judea, donde se encontraron el muerto de Lázaro y Marta. Entonces los discípulos respondieron, Jesús, los judíos acaban de intentar matar a Jesús. ¿Vas a ir ahí otra vez? Esto se refiere a San Juan capítulo 10, lo que Jesús dijo, así, y yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos intentaron matar a Jesús. Como resultado, salió de allí, pero cuando estaba a punto de volver allí, sus discípulos le hicieron esta pregunta. Señor, casi mueres en un lugar donde los judíos te amenazan y todavía quieres ir allí. Justo ahora los judíos estaban tratando de apedrear a Jesús. ¿Vas a ir allí otra vez? Jesús respondió. Aquí dice, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Aquí dice, no tiene el día 12 horas. Señor, casi mueres en un lugar donde los judíos te amenazan y todavía quieres ir allí. Justo ahora los judíos estaban tratando de apedrear a Jesús. ¿Vas a ir ahí otra vez? Jesús dijo, no tiene el día 12 horas. Este versículo es muy importante hoy. No tiene el día 12 horas. No significa que el día tenga 12 horas. No hay 12 horas de luz en un día. Para los judíos, el comienzo del día es a las 6 de la tarde. A partir de esa hora, la noche y el día se dividen en incrementos de 12 horas. El día comienza a las 6 de la tarde y dura 12 horas, son la noche hasta las 6 de la mañana. Y desde a las 6 de la mañana hasta 6 de la noche, durante 12 horas son la mañana, o sea, el día. No tiene el día 12 horas. El día no tiene 12 horas. El igual que no hay 12 horas de luz al día. La mañana significa cuando la luz estaba brillante. Aquí dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de antemundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él.
La razón principal por la que una persona nace en el mundo es para recibir la salvación. Dios es luz. Debido a que el Señor es la luz, Jesús ilumina a cada persona y la guía a la salvación. Entonces, el periodo de tiempo que la persona a quien el Señor ilumina mientras vive en esta tierra se convierte en las 12 horas de luz del día de esa persona. El hombre debe aceptar al Señor la luz en su corazón antes de que llegue la noche de la muerte. De lo contrario, significa que caerá. En ese mundo hay luz y oscuridad. Está el reino de Dios y el reino de Satanás. Hay una puerta estrecha y una puerta ancha. Está el pueblo de Dios y el pueblo del diablo. Cada uno elige uno de los dos caminos dados, pero los resultados de cada camino son opuestos, por lo que quienes aceptan la luz durante el día son conducidos al cielo hasta el final. Pero aquellos que no aceptan la luz hasta el final y hasta la noche de la muerte, eventualmente irán al infierno eterno. Vamos a buscar siguiente capítulo 12, San Juan capítulo 12, versículo 36. Capítulo 12, versículo 36. Este versículo leamos juntos. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijo de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y según estas palabras, aquellos que obtengan la luz estarán para siempre en el día que nunca oscurece. Por eso nunca caerán, por siempre caminan durante el día. Sin embargo, aquellos que no reciban luz durante el día caerán en la noche de la muerte y se perderán para siempre. ¿Dónde está el lugar donde el Señor se convierte en la luz, brilla más en este mundo? ¿Dónde está? La iglesia, ¿sí? El lugar donde brilla la luz más brillante, el lugar donde la luz siempre brilla deslumbrantemente, es esta iglesia. Esta iglesia siempre está tan luminosa como el día, con una fuerte luz del sol brillando sin una sola nube. Entonces, si alguien que ha entrado a la iglesia pero no acepta esa luz en su corazón y cae para siempre, no habría nada más lamentable en el mundo que esto. Durante la vida estaba en esta iglesia que más brilla y tenía muchas oportunidades de escuchar el seminario bíblico, pero cuando subió, si fuera la noche, no sé qué más lamentable será que esto. Ahora yo participo a la iglesia. ¿Realmente recibí la salvación? ¿Realmente he sido transferido de la oscuridad a la luz? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y con qué palabra de Dios fue trasladado de las tinieblas a la luz? Debe comprobar esto ciertamente. Vamos a ver este versículo.
Efesios 5:8. Leamos juntos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Ustedes que dicen son salvos estaban en las tinieblas porque no fueron salvos, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Así que la luz y la acción están conectadas. Si es salvo y tiene la luz verdaderamente está en su corazón, debe salir alguna acción como resultado. Biblia dice nada que hagan algo antes de ser salvo, ¿no? Las personas que están en la luz tendrán evidencia de que sus vidas son tan brillantes y transparentes como si estuvieran en la luz. En la iglesia, continuamente preguntamos, ¿esta persona es salvo o no? Iluminando esta luz a cada uno. ¿Por qué? Esto es más importante, ¿sí? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. La identidad de una persona puede conocerse por los frutos de sus acciones. Si planto un manzano, definitivamente debería dar manzanas, pero no hay frutos nunca. No sé si este árbol está vivo o muerto. Y no estoy seguro de si el árbol que planté es realmente un manzano. Porque no hay fruta. Intenté darle agua, agregarle fertilizante, cambiar la tierra y hacer todo lo que pude, pero el árbol no respondía. Entonces, ¿qué debería hacer un agricultor? Se apresura a comprobar si está vivo o muerto y prescribir el tratamiento adecuado. La iglesia claramente ha plantado un árbol de vida eterna en cada persona, si no da fruto. Le presta especial atención a esa persona. Si eso no funciona, dicen que verifique y confirme con certeza y si ha sido salvo o no. Si digo eso, se sentirá ofendido y mostrará sus emociones sin motivo. Y eso puede ser una enfermedad verdaderamente fatal. ¿Quién es la persona más arrogante del mundo? ¿Quién es? Una persona espiritualmente orgullosa. Si tiene falta de humildad ante Dios, ante las palabras de la Biblia y ante el resultado de tu propia salvación. Y si no hace cuando le piden que confirme su salvación, puede enfrentar un juicio verdaderamente terrible. Vamos a volver. San Juan 11. San Juan 11. Y 9. Versículo 9. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. Estas palabras significan que Jesús, la luz, ya no está en esta tierra después de que haya terminado su vida pública.
Por eso el mundo se volverá noche hasta que Jesús regrese. Pero cuando el sol, llamado Señor, se puso, pero que salió, los cristianos como la luna han salido. Vamos a buscar Salmos. Salmos capítulo 89. Salmos 89. Salmos 89, versículo 37. Salmos 89, versículo 37. Este versículo leamos juntos. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo será. Cuando se pone el sol, no sale la luna para iluminar la tierra. Ahora la vida pública de Jesús se acabó, así el día de Jesús también se acabó. Y a Jesús no está en la tierra porque resucitó. Sin embargo, igualmente, cuando el sol se puso, salió algo para iluminar la tierra como el día en vez del Señor. ¿Quién es esto? Salieron los cristianos como la luna y como un testigo fiel en el cielo. Nosotros, los cristianos, hemos estado desempeñando el papel de la luna para iluminar este mundo como si fuera un día desde hace 2000 años. En cambio, ya casi es hora de que se ponga la luna, de que Jesús regrese y de que el sol vuelva a salir. Ahora, el sol que salga de nuevo no será el sol cálido de la gracia, sino el sol ardiente del juicio. Antes de que salga el sol del juicio, los cristianos debemos desempeñar constantemente el papel de la luna y hacer brillar una luz tan fuerte como el día. Sin embargo, la luna no puede emitir luz propia, sino reflejando la luz del sol sobre la tierra. Para que la luz brille intensamente, debe recibir mucha luz solar. De esta manera, el hecho de que me convierta en un testigo tan seguro como la luna que brilla intensamente, está conectado con lo cerca que estoy del Señor, que es el sol, y recibo más luz. Estoy constantemente cerca del Señor, de modo que una luz tan brillante como la luna llena brilla a través de mí. O pregunte a sí mismo, ¿no parezco una luna abollada? Si me acerco al Señor, me convierto en la luna llena. Si me acerco al mundo con mis ojos y oídos, la luna llamada yo, ¿sí? En realidad puede bloquear el sol como un eclipse solar total. No tiene el día 12 horas. El punto clave es que ahora es el momento del día en que la salvación puede ser segura para cada persona. Pronto llegará la noche en la que nadie podrá ser salvo, y si no está seguro de su salvación ahora necesita confirmar rápidamente. Si simplemente pasa después de escuchar esto, la
La mente y el comportamiento embotados pueden ser una enfermedad mortal. Y para nosotros, los cristianos salvos, nunca podemos equivocarnos porque el Señor hace brillar el sol de protección como la luz del día. Incluso si algo sale mal, Él lo restaurará todo. Así que trata de ser audaz el evangelizar y expresar su fe. ¿Sí? Me convertiré en luna llena al acercarme al Señor o terminaré tapando el sol. Esto depende de lo que ponga en mi vida de ahora en adelante con mis ojos y mis oídos y con lo que me mantenga cerca. Las elecciones de la vida están determinadas por lo que ve y oye. Hagamos brillar la luz del Señor en el mundo con una alma tan pura como la luna llena. En todo sábado, yo tengo que permanecer en mi casa. ¿Por qué? Necesito practicar. Necesito practicar en, en sermón. Pero ayer varios hermanos no vinieron. No, varios hermanos no ayúdanos. ¿Sí? Por eso no pude practicar. ¿Sí? Por favor, ayúdanos. ¿Sí? Ayúdanos siempre. Vamos a orar. Dios el Padre misericordioso, gracias por las palabras que necesitamos. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Nos ayude que vivamos como aprendan hoy. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestros caminos hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Vamos a